Bien, hermanos, como dije antes, este es un país que culturalmente desde la colonia es católico. Muchos de nosotros hemos sido formados también en la religión católica. Pero Dios nos trajo a la verdad y por eso nosotros ahora tenemos otra visión. Y por eso se da comienzo hoy a lo que se conoce como la Semana Santa para el catolicismo. Y la Semana Santa, como dije, es una fiesta religiosa católica, romana, y se inicia con lo que se ha llamado el Domingo de Ramos, y que en el pasaje bíblico dice que es esa entrada triunfal que nuestro Señor hizo a Jerusalén. Pero lo que quiero en esta mañana es que miremos qué dice la Biblia sobre eso, ¿no? Porque a nosotros durante muchos años y desde niños nos enseñaron muchas cosas y es bueno mirar realmente lo que la palabra dice, es lo mejor, porque esa es la fuente fidedigna de nuestra fe. De manera que los invito, hermanos, a abrir su Biblia en Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12. Ahora, en este pasaje vemos que nuestro Señor se prepara, ya se está preparando porque dentro de unos 6 días va a ser crucificado. Entonces iniciamos diciendo aquí en Juan 12:1 lo siguiente, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Betania era una población muy cerca de Jerusalén, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, como dice aquí, fue 6 días antes de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Yo creo que es bueno que nosotros repasemos, porque a veces las cosas de la Biblia, pues yo no sé, tienen una cosa extraña, ¿no? Como que se le olvidan a uno. ¿Qué era la Pascua? Era una fiesta judía de 7 días. ¿Y cuál era la costumbre entre los judíos? Que todo varón judío de 12 años en adelante debía asistir a la Pascua en Jerusalén. ¿Y qué se conmemoraba? Nosotros sabemos que se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Sabemos por el Antiguo Testamento que la noche de la liberación de Israel de la opresión egipcia, el ángel de Dios pasó por todas las casas matando a todos los primogénitos, con excepción de los hebreos. Sin embargo, Dios dio instrucciones de cómo podrían ser librados de la muerte en aquel entonces. Debían celebrar la Pascua. ¿Y cómo la celebraban? Se sacrificaba un cordero, un ovejo macho de 1 año. Y entonces aquí en Éxodo 12:5 tenemos en mucho detalle ese asunto de la Pascua. Éxodo 12. Vamos a mirar rápidamente Éxodo 12, versículo 5. Ahí está toda la explicación. Toda familia esa noche estaba anunciada. ¿Qué tenía que hacer o ese día? Dice en el versículo 5. El animal, o sea el cordero, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Entonces había que tomar la sangre con un hisopo, una brocha, y untar
la entrada de la puerta. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, es decir, con los pantalones bien amarrados. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. El bordón era el bastón o el palo que la gente cargaba en aquel entonces para muchos usos. Vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, pues aquí estamos ahora en Juan 12:1. Han pasado muchos siglos y entonces está el pueblo judío celebrando, preparándose para la Pascua, que era un estatuto para siempre. Y por eso dice aquí que 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, ¿no? De manera que esa fiesta era muy importante. Todas las familias la celebraban, se reunían en una especie de culto. El padre oraba por la familia, luego comían hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Era señal de la amargura de la esclavitud cuando ellos estuvieron bajo la cautividad de los faraones. Luego el papá instruía a los hijos para explicarles qué era la Pascua, por qué se celebraba. Cantaban un salmo, el 113 o el 114, luego comían el cordero con panes sin levadura. ¿Por qué con panes sin levadura? Bueno, la levadura era un símbolo del mal o del bien para aquel entonces. Por eso fue que Pablo escribió que el pecado es como la vieja levadura que lo contamina todo. Recordemos un pasaje, 1 Corintios 5, 6, 7. 1 Corintios 5, 6, 7. Porque todos estos versículos nos ayudan a entender. En 1 Corintios 5, 6, 7. ¿Qué pasaba en la iglesia? Que en la iglesia había un pecado. Bueno, todos son pecadores en la iglesia, ¿no? Pero había un pecado de conocimiento público que estaba perjudicando el testimonio de la iglesia. Un pecado de fornicación. Entonces Pablo aquí habla del peligro de eso. Y él dice que si hay un pecado en la iglesia, eso puede contaminar a todos. Por eso en el versículo 6 le dice a la iglesia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así como la levadura hace inflar o expandir toda la masa, así el pecado en la iglesia perjudica a la iglesia. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ahí está, ya fue sacrificada por nosotros, porque Cristo con su sangre es el verdadero Cordero Pascual. Por eso nosotros no celebramos hoy como los judíos.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice aquí el apóstol. Entonces, es exactamente lo que el Señor quiere enseñarnos. Ahora celebramos nuestras reuniones para la gloria de Dios, participamos de la cena, somos el pueblo de Dios y tratamos de hacerlo sin pecado, con sinceridad y con verdad. Bien, entonces, volviendo a Juan, donde estamos, encontramos allí lo que ya leímos, ¿no? 6 días antes de la Pascua, Jesús va camino a Jerusalén a cumplir con esa ley judía, va a celebrar la Pascua. Vino Jesús a Betania. Ahora, los eruditos, toda esta gente que ha estudiado más que uno, y gracias a Dios por ellos, que han examinado muy bien todos los eventos de esta semana que se conoce como la Semana de Pasión, dicen que Jesús llegó a Betania un viernes por la tarde, porque el siguiente día era reposo. Y nosotros sabemos que el día de reposo empezaba el viernes y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Y fue durante ese tiempo que le prepararon una cena en su honor, como nosotros leemos lo que pasó en otros evangelios en Betania. Y allí estaban entonces Marta y María, las hermanas, y estaba Lázaro, el que había sido resucitado de entre los muertos. Pero mire usted que también, antes de seguir, es bueno que pensemos en eso. Jesús celebró el día de reposo. Cumplió la ley. Y esto es de gran importancia para nosotros hoy, ¿no? La importancia de celebrar el día del Señor como lo estamos celebrando aquí. Para los cristianos el día del Señor es el domingo ahora, el día en que Cristo resucitó, no es el sábado. Pero esto de que Jesús observaba todos estos mandamientos es muy importante. Tristemente nosotros hemos heredado un lastre religioso. ¿En qué consiste? En que nosotros a veces no le damos la debida importancia al día del Señor. Yo creo que la iglesia evangélica peca mucho por esto. Ahora es muy deportivo el día del Señor, entonces es el día de amanecer con tragos, es el día de la ciclovía, el día de los paseos, etcétera, etcétera, ¿no? En contravía con lo que el Señor ha dicho. Ahora, ¿por qué es que la gente, hermano, falla tanto? Es verdad, hermanos, la ciudad es estresante y la gente busca cualquier festivo para huir de la ciudad. En las iglesias, cuando hay festivos y puentes festivos, las iglesias sufren. Y si el país le está yendo bien, hay plática, todavía sufre más harto, porque la gente, todos tienen carro y todos se van y no les importa. Cuando yo era inconverso, a los 22 años, 23 años, me convertí a los 23, siendo un funcionario público, muy joven. Me iba de la ciudad el viernes a las 3 y regresaba el martes a las 10 de la mañana con un montón de pretextos, ¿no? Pero como los funcionarios públicos éramos así, ¿no? O todavía son así, algo corruptos, hermano. Entonces, esa era la idea y uno se iba era por allá para Girardot, para Melgar, por allá, ¿no? A divertirse y todo eso, y ni idea de Dios ni de una iglesia, pues claro que no. Ya cuando me hice cristiano entendí que ahora no podía dejar de congregarme. Tenía que vencer esa mala costumbre que hemos heredado y tenemos que aprender a ser disciplinados
y el día domingo es para Dios, para el Señor, y hay que guardar el día del Señor, ¿no? Así que entonces, volviendo a nuestro tema, el sábado por la tarde, cuando terminó ese día de reposo, multitudes se trasladaron a Betania, porque ¿qué dice el versículo 9 más abajo? En Juan 12:9, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en Betania, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces la gente supo que Jesús estaba en Betania y se trasladan también para ver a Lázaro, es decir, para verificar el milagro. Y me imagino a la gente, no, mire, Jesús está allá, el que hace milagros, está en Betania, que estaba realmente muy cerca, 3 kilómetros. Y además allá, de paso, miramos a Lázaro, que fue resucitado entre los muertos. Verificamos eso, porque la gente en ese entonces corría tras las señales milagrosas. Ahora, el Señor sí hizo milagros, es el verdadero obrador de milagros, pero los milagros de Jesús siempre tuvieron un propósito. El Señor no era un milagrero y no sanó a todos, sino a aquellos que Él quiso. Entonces, por ejemplo, antes de resucitar a Lázaro, aquí en Juan 11, pasando la hoja un poco atrás, Juan 11:21, está el caso cuando Él resucita a Lázaro, ¿no? Juan 11:21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, o sea, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, ¿no? Y luego ahí sigue el relato cuando el Señor va a la tumba de Lázaro y le ordena salir y todo esto que lo hemos leído. Bueno, pero aquí pasó algo muy curioso que está en el versículo 45 de este capítulo 11. Después de que ya resucita Lázaro y se riega la fama, ¿cómo es esto tan terrible? Nunca habíamos visto una cosa así. 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Recordemos que en este momento Palestina estaba bajo el dominio romano. Entonces los fariseos dicen, estamos en un problema. Si hay un montón de gente siguiendo a este hombre, vaya uno a saber qué va a pasar, porque cuando habían rebeliones, inmediatamente Roma enviaba sus ejércitos y aplastaban todo levantamiento, acababan con todos los opositores. Entonces tienen miedo de lo que pueda venir. Eso es algo muy interesante. Los principales sacerdotes consideraron entonces que era necesario hacer algo. ¿Qué era necesario hacer? Pues era necesario matarlos. Juan 12:10.
Y podemos leer ahora sí desde el 9. Ya leímos el 9. Gran multitud vino para ver a Lázaro. Y dice el 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces la solución para evitar problemas políticos era: matemos a Jesús y matemos a Lázaro también. No queremos tener problemas. Bien, al día siguiente, porque ya había pasado el día de reposo entonces, es decir, el domingo, Jesús entra a Jerusalén y se suceden algunos acontecimientos de gran significado. Por ejemplo, Jesús es recibido con vítores, con gritos de júbilo, ¿no? Las multitudes reciben a Jesús y entonces es cuando agitan ramas. Yo creo que de ahí viene la costumbre de la cosa de los ramos, ¿no? Pero ayer, acordémonos que también estaban en una época de mucha fiesta religiosa. Y era común que las multitudes batieran esas ramas, que significaba alegría y regocijo. Por eso en el versículo 12 vamos a leer, dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, ¿no? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron rama de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso era una exclamación de victoria. Hosana quiere decir: sálvenos ahora. Te suplicamos, oh Dios, que nos salves, gritaban las multitudes. Tú eres nuestro Rey, decía, con mucho júbilo, con mucha alegría. Tú eres nuestro Rey, sálvenos, Señor, por favor. Ahora, tal vez algunos lo hicieron de corazón, otros lo hicieron por novelería. Sin embargo, algunos no se dieron cuenta del problema en que se estaban metiendo. ¿Por qué razón? Porque alabar a Jesús como el Rey, aunque era cierto y aunque algunos lo hicieron de corazón, y debemos adorar al Señor como nuestro Rey, era un delito, porque el Rey era el César. Por eso era que los principales sacerdotes estaban asustados. Así que era una proclama revolucionaria, porque estaban diciendo que este hombre Jesús era el gran libertador de la nación. Y en eso estaban equivocados, tristemente, porque pensaban que Jesús era un líder político que los liberaría del yugo de Roma, de la opresión romana. Entonces los judíos decían: este hombre fue capaz de darle de comer a 5,000 personas. Este es el que necesitamos como nuestro presidente, nuestro rey. Este nos soluciona el hambre. Había sido capaz de resucitar de los muertos a Lázaro. Pues si un hombre es capaz de hacer eso, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, él debe ser nuestro rey. ¡Aleluya! Nombrémoslo rey. Ese era el problema real que estaba pasando allí. Ahora el Señor hizo estas cosas en cumplimiento de profecías y tenían que cumplirse para nuestra salvación. Pero la gente estaba pensando en otra cosa. Y es por eso que hoy, cuando un líder político a veces promete esta vida y la otra, por ejemplo, aparece un líder político antes de las elecciones diciendo que va a satisfacer el hambre, que va a acabar con el hambre, que igualdad para todos. Hay un dicho aquí en Colombia que dice que ese político está dando discursos mesiánicos. ¿Se han oído en la televisión? Entonces empieza la gente a decir: ese está dando un discurso mesiánico. ¿Por qué? Porque está prometiendo solucionar todos los problemas que tenemos aquí, en este mundo. Pero la verdad es que en el caso de Jesús, él no había venido a eso.
Él sí, él es el Salvador, claro, pero no un Salvador político. Jesús no es un líder revolucionario. Él es el Salvador de nuestros pecados, el que nos libera de las cadenas del pecado. Y eso fue lo que la multitud no entendió. No lo entendieron, ellos tenían en la cabeza otra cosa. De hecho, habían algunos que no estaban de acuerdo, por eso fueron y le dijeron a los principales sacerdotes: mire que hay allí un hombre que toda la gente está atrás de él, lo están siguiendo. De tal manera, hermanos, que yo quiero hacer una analogía falaz. Si se puede hacer una analogía, pero es una analogía falsa sobre esto. Que no sé, hermano, me parece que debemos de tocar ese tema por lo que la gente pensaba. En los años 60 comenzó un movimiento en América Latina conocido como la teología de la liberación. Pero no es la liberación carismática de liberando demonios, no, porque es que esa es otra cosa, ¿no? Comenzó un movimiento que se llama la teología de la liberación, pero política. Entonces algunos jóvenes teólogos católicos y protestantes, yo tuve que ver en el seminario varios cursos de este asunto, interpretaron la Biblia con un enfoque social. Entonces ellos dijeron, sobre todo los católicos, dijeron: no, la Biblia la hemos interpretado mal, ¿no? Y la Biblia se ha usado como un arma de opresión. Hay que darle una nueva lectura. Hay que interpretar la Biblia de una manera verdadera, que tenga aplicación a nuestros problemas personales y a las necesidades del país. Entonces empezaron a predicar sobre la opresión y la desigualdad social y pronunciaban discursos de esta índole. Y claro, cuando aparece alguien diciendo que él es el Mesías que va a solucionar los problemas, entonces la gente le pone atención, porque toda la gente está esperando un líder político que le solucione los problemas. De manera que presentaron a Jesús, ese movimiento presentó a Jesús como el libertador de los pobres y oprimidos. Entonces vino la preparación del discurso. Jesús era pobre, no tuvo nada. La primera preocupación fue los pobres y oprimidos. Dijeron: la justicia de la cual habla la Biblia es social. Y para uno ser un verdadero cristiano hay que preocuparse por las cosas sociales. Si uno no está buscando la justicia social para los oprimidos, entonces a lo mejor uno no es espiritual, ni ha conocido la salvación. Entonces lo importante es el amor y la justicia social. Y tenemos que tomar una opción por los pobres. Ese era el lema. Opción por los pobres. La iglesia tiene que entrar a pensar en los pobres. Y claro, la iglesia piensa en los pobres. Pero resulta que ese mensaje era bueno más que todo para predicarlo por allá en los países ricos, pero aquí donde todos son pobres, pues, diciéndole a un pobre que se preocupe por otro pobre. Eso era una de las cosas que se discutió. Entonces decían: hay que buscar la forma de cambiar las estructuras sociales a otra manera de vivir. Hay que buscar la forma de tener un gobierno o gobiernos que realmente protejan la dignidad y los derechos de los pobres. Ese fue el mensaje de la teología de la liberación. Y entonces se sabe, por ejemplo, que un cura aquí llamado Camilo Torres, tal vez los jóvenes, no sé si han oído de él, yo estaba muy joven, tenía por ahí tal vez 12 años, un cura llamado Camilo Torres, que entre otras cosas dicen que era de aquí, de una familia pudiente en Bogotá, empezó a predicar esto. Y
lo mataron en el año 53, pero él fue uno de los ideólogos del ELN. De la guerrilla. Y él dijo entonces que Jesús fue un revolucionario. Y por allá en 1960 entonces aparecían afiches cada rato con Jesús, Jesús con un rifle o con la boina del Che y cosas de esas por el estilo. Pero entonces este cura dijo que Jesús era un revolucionario y tomó las armas y se fue al monte a pelear para liberar a los pobres. Y formó parte del ELN. ¿Y qué pasó? Pues lo mataron. Han pasado 50 años y todavía siguen con ese cuento de la teología de la liberación. Aunque ya se sabe, por ejemplo, que los líderes revolucionarios no son pobres. Últimamente hay un poco de investigaciones y casi todos los líderes revolucionarios son ricos y se han enriquecido a costa de los pobres. Esa sí es la verdad. Entonces, ¿cuál es el tema, hermano? La Biblia no es un tratado de cómo los seres humanos pueden construir estructuras sociales, económicas y políticas, cómo tener un gobierno que sea socialista y que acabe con los pobres, que acabe con la opresión y la desigualdad, que se elimine para siempre la pobreza de la historia humana. No, la Biblia no es un tratado de eso. Es un error interpretar la Biblia de esa forma. La Biblia trata de las buenas nuevas de que Dios mismo, un Dios santo, ha venido a nosotros trayéndonos la salvación de la esclavitud del pecado, que está presente con nosotros aquí ahora y que nos ayuda, sí, claro, a practicar la justicia, pero en términos generales. Somos esclavos ya, pero de Dios, hijos de Dios. Antes estábamos oprimidos por el pecado, pero fuimos liberados del pecado para que ahora vivamos para Dios. Antes éramos ciegos y miserables, pobres espiritualmente, pero ahora, gracias a la obra de Cristo, podemos ver la realidad, somos consolados, tenemos el favor de Dios, vivimos una vida nueva, diferente, la vida eterna. Entonces, ese es el tipo de liberación que encontramos en la Biblia. Esa es. Y el mensaje del Evangelio es ese, y las iglesias tienen que predicar eso, y no tienen que meterse en política y en otras cosas porque eso trae problemas. Entonces, la teología de la liberación hizo con la enseñanza bíblica lo mismo que hicieron los judíos cuando entró Jesús a Jerusalén. Tú eres nuestro rey, tú nos vas a solucionar el problema, tú sí amas a los pobres, tú sí esto, tú sí aquello. Pero no era esa la venida del Señor, no fue para eso. Empezando porque el Señor es el rey. Lo alabemos o no, Él es el rey. Y claro, tenemos que adorarlo y alabarlo ahora con nuestras vidas. De manera que ese discurso de un evangelio social es una entelequia, es decir, algo irreal, ¿no? Ahora nosotros aquí tenemos que ayudar a la gente necesitada, pues claro, que si aquí hay algún necesitado todos nos unimos y le ayudamos, y que si vemos a alguien tenemos que ayudarlo, claro que sí, pero tenemos que tener claro para dónde es que vamos y qué es realmente el evangelio, no como estas multitudes que estaban equivocadas. Entonces nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado. Ahora celebramos la fiesta de la salvación del pecado. Eso es. Hoy Jesucristo es nuestro Rey, porque al salvarnos Él gobierna nuestra vida. Y nuestra responsabilidad es someternos a Él y obedecer sus mandamientos. Eso es. Hoy Jesucristo es el que nos libera del pecado.
lo libera a usted de su pecado que hay en su vida. Y claro, nuestra responsabilidad es ser agradecidos y decirle, Hosana, sálvenos. Y si alguien no ha sido salvo, tiene que hacer lo que decía esta gente también, ¿no? Sálveme, pero sálveme primeramente de mi vida perdida y de mi condenación. Primero eso, y las cosas vienen por añadidura. De manera, hermanos, que ese es el mensaje. De manera que nosotros tenemos que decirle a la gente, a cualquiera, ¿usted quiere ser librado de la muerte eterna? Debe comer el Cordero Pascual. Es decir, debe recibir a Cristo en su corazón. Debe apropiarse por la fe y entender que Él murió en la cruz por sus pecados y resucitó para su justificación. Y debe entender que el Señor nos llama y nos dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los hago descansar. Entonces el Evangelio tiene un mensaje, crea y arrepiéntase. Crea y arrepiéntase, porque es así como usted puede encontrar la paz y el perdón de Dios. No hay otra manera, es la única. Bien, hermano, entonces vamos a comenzar la semana y comencémosla entendiendo todos estos asuntos de carácter espiritual. Vamos a orar al Señor.